Los cuerpos energéticos están interconectados entre sí y se influyen, de modo de poder afectarse a lo largo del tiempo en caso de persistir con actitudes o pensamientos de desequilibrio. Cada uno de ellos se une a los chakras y estos se intercomunican por medio de los canales de energía, las hormonas, células y el sistema nervioso. Tenemos millones de células, cada una con su propia vibración. Todas conforman una gran sinfonía. Cuando se está en equilibrio, sucede naturalmente en el cuerpo. Sin embargo, cuando las células comienzan a vibrar en forma inarmónica, el cuerpo se enferma hasta lograr desintegrar alguna de sus células y las transforma en células dañinas. Si pudiéramos tomar conciencia de que somos nosotros mismos quienes nos generamos nuestras enfermedades, persistiendo en pensamientos, emociones y actitudes erróneas, evitaríamos muchísimas de las experiencias que nos tocan vivir en el aprendizaje de la conciencia energética a través de la enfermedad. Todos tenemos un cuerpo físico, tangible, que es el más fácil de reconocer, pues es el que se ve materialmente. Desde él hacia afuera se generan los cuerpos energéticos, que se van sutilizando a medida que se alejan del cuerpo físico. El cuerpo áurico que nos protege es el que primero siente los desequilibrios que se producen y por medio del cual ese desequilibrio ingresa pasando por cada uno de los cuerpos hasta, con el tiempo, llegar al cuerpo físico. El más sutil es el cuerpo espiritual, que está situado aproximadamente a 50 centímetros o más de nuestro cuerpo físico. Para poder saber cuál es su medida, solo basta con extender los brazos en forma de cruz y dibujar un óvalo o huevo áurico, y con esa medida alrededor veremos todo nuestro cuerpo sutil. Cuando el desequilibrio comienza en nuestra energía, en un primer momento, lo hace en ese lugar, en ese punto sutil, que denominaremos entonces el cuerpo espiritual. Se desequilibra cuando nuestra fe o conexión con lo supremo se pone en duda, por ejemplo, o cuando nos sentimos desconectados de todo. Este cuerpo sutil equivale a las partículas subatómicas, que son las más sensibles a los cambios y las primeras que lo perciben. Por ser un estado difícil de reconocer, porque cuando tenemos un desequilibrio en este campo sutil, no hay manifestaciones físicas ni energéticas aún, es muy común que se persista en esta sensación durante años, inclusive sin reconocerla. Luego de unos años de persistir con esta sensación, la falta de comunicación con lo espiritual, sintiéndose una sensación de desamparo, el espíritu comenzará a desequilibrarse. Pero paulatinamente, con el tiempo, la energía espiritual irá debilitándose y cambiará su vibración de todo el aspecto de nuestro cuerpo espiritual de energía. Al persistir el debilitamiento durante un tiempo prolongado, la vibración se transforma por completo en este campo y comienza a desequilibrarse el cuerpo emocional, al que responderán los neutrinos y los átomos. Es probable que en este estado se sientan emociones que normalmente no son características de la personalidad,
pero que empiezan a hacerse más vívidas, como los sentimientos de odio, rencor, desidia, etc. Estos se instalarán en las emociones cotidianas sin reconocerlo, cambiarán su vibración energética alterando el carácter. Esto también podrá llevar unos años. Los mensajes desde las emociones serán más palpables porque los átomos comenzarán a manifestarse desde el punto de vista emocional o a través de las personas que nos rodean. En ese estado de la transformación es mucho más fácil darse cuenta de los cambios, quizá por medio de las personas que nos observan a nuestro alrededor. O tal vez nosotros mismos podamos darnos cuenta. Si persisten estas emociones durante mucho tiempo, toda la vibración energética de este campo emocional irá cambiando y transformando todo el cuerpo emocional. Cuando esto continúa por un tiempo prolongado, el campo emocional comienza a debilitarse hasta llegar el desequilibrio al campo mental. Allí se produce un cambio en los pensamientos. En este estado, las moléculas son las que comienzan a desequilibrarse, siendo aún más fácil de determinar el desequilibrio. Los pensamientos empiezan a tornarse más lúgubres y pueden llegar a tener connotaciones inesperadas. Pueden ser obsesivos, repetitivos, generando un estado de permanente atención enfocada en un solo pensamiento. Y esto debilitará excesivamente el campo mental. La vibración energética de este campo es todavía más notable que en el cuerpo espiritual y con mayor manifestación debido a que el cambio en los pensamientos genera una actitud diferente, capaz de llamar la atención en las personas que nos rodean, a través de las cuales podremos tomar conciencia. Cuando el campo mental está debilitado, la enfermedad se encuentra en situación de penetrar en el cuerpo físico. Lo hace a través de los chakras y luego a través de las glándulas, los canales de energía que conectan directamente. En esta etapa, las células y los órganos, a través de los meridianos de energía que surcan todo nuestro cuerpo, son los que comienzan a sintonizarse con este desequilibrio en general. Regularmente, comienzan a sentirse dolores recurrentes y hasta pueden producirse accidentes que creeremos casuales. También algias en general y malestares diversos. Paulatinamente, si no se atienden los mensajes que ingresan por los puntos más sensibles y los meridianos de energía, se ve afectado en consecuencia el órgano, que es el más indefenso, o el sistema inmunológico. Esto sucede en términos de tiempo más relativos, pues los meridianos de energía se exponen en nuestro cuerpo mediante los canales tendinomusculares, que son los que están más expuestos al exterior. Al haber un desequilibrio en la vibración de todos los cuerpos sutiles, dejarán que ingrese la energía perversa desde el exterior en forma común, por ejemplo, resfríos o contracturas musculares. Al permanecer en esta situación sin desbloquear esas manifestaciones durante un tiempo prolongado, la energía seguirá ingresando hasta llegar en alguna instancia a enfermar los órganos internos. Cuando esto ocurre, la enfermedad se decreta y llega el tiempo en el que a veces se decide consultar a un profesional médico o hacer un diagnóstico. La medicina vibracional
la medicina tradicional china, la homeopática, la chamánica y en muchas formas naturales de sanación, trabajan de modo integral, unificando todos estos cuerpos y tratando de llegar al desequilibrio mucho antes de que éste se manifieste físicamente. Texto tomado del libro Sabiduría Femenina, El poder de tu sacerdotisa interior, de Mónica Simone, editorial Quiera.